hay que preguntarse si estas actividades de inspección son factibles, tanto técnicamente como económicamente. Partiendo del hecho de que esto es así, de que se corrobora que la actividad predictiva, la inspección, es factible, tomaremos entonces nuestras acciones de inspección. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras en este establecimiento del intervalo PF o de establecer la curva PF es que ese punto P debe ser claramente identificado, no puede ser genérico, debe ser correspondido con un síntoma claro que nos avise sobre un modo de falla particular. Estamos monitoreando transformadores, por ejemplo. ¿Cuáles son los modos de falla que desarrolla ese transformador? Y cuáles serían los síntomas de cada uno de esos modos de falla. Y esos síntomas son los que vamos a inspeccionar, son los que vamos a evaluar con el tiempo sistemáticamente, y esos síntomas también nos van a llevar a determinar una técnica de inspección o una tecnología de inspección adecuada. ¿Sí? Por lo tanto, es importante tener claridad sobre los síntomas, sobre cuál es el síntoma específico que va a desarrollar un determinado modo de falla, y eso nos ayudará entonces a nosotros a determinar dónde va a estar ubicado ese punto P en nuestro proceso de inspección. Ese intervalo PF debe ser consistente, porque podría ser que, como vemos en esta gráfica, el punto P se presenta, pero en algunas veces el intervalo PF tiene una duración y en otras veces ese intervalo PF tiene otra duración, porque hay condiciones operacionales distintas, distinto contexto operacional, o estamos haciendo inspecciones muy genéricas, sin validar adecuadamente los niveles de alarma o incluso las mismas variables de inspección. Entonces, si no tenemos un intervalo PF repetible, un intervalo PF claro en nuestras máquinas, obviamente no será posible establecer ninguna estrategia de mantenimiento que nos ayude a intervenir oportunamente el equipo. Entonces, tenemos que trabajar con intervalos PF o modos de falla que desarrollen intervalos PF consistentes. No importa si se desarrolla el punto P más temprano o más tarde, siempre el punto, la distancia o el tiempo transcurrido entre P y F es lo importante. Yo puedo encontrar un síntoma más temprano, un síntoma en una etapa más temprana de la producción que otro síntoma, pero siempre desde que aparece el punto P hasta que se considera la falla funcional, siempre va a ser el mismo periodo de tiempo. Esto es lo que se considera un proceso o un intervalo PF consistente. La inspección, como habíamos mencionado, es posible hacerla entonces debe ser posible hacerla al menos a la mitad de ese intervalo PF. Si no es viable hacer la inspección a la mitad del intervalo PF por términos de costo, de acceso a la tecnología o de acceso incluso al mismo componente para inspección, bueno, ya no sería útil tampoco establecer una estrategia de mantenimiento basados en estos límites de tiempo, en estos espacios de tiempo, en este intervalo PF, y tendríamos que buscar otras tareas de mantenimiento para combatir ese modo de falla. La inspección tiene que ser factible técnicamente y económicamente y poderse hacer, ya viable hacerla al menos a la mitad de ese intervalo PF. Eso nos lleva al intervalo PF neto. Ese intervalo PF neto se calcula con el intervalo PF determinado menos el intervalo de inspección. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una serie de inspecciones definidas, estas inspecciones tienen un tiempo, un intervalo. Supongamos que tenemos un PF de 10 meses. Transcurren 10 meses entre la detección temprana del síntoma hasta la falla funcional. Si en ese periodo si con una curva PF de 10 meses nosotros estamos haciendo inspecciones cada mes, realmente el intervalo PF útil, PF neto, sería esos 10 meses menos el mes que nos cuesta la inspección. Tendríamos en este caso un intervalo PF de 9 meses, 10 menos 1, 9 meses. Es importante esto a la hora de planificar actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, porque sabemos que no contamos con todo el intervalo PF, sino
que tenemos que restar el intervalo de inspección. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros aumentamos el intervalo de inspección a 2 meses o a 3 meses, el intervalo PF también se va a recortar, el intervalo PF neto. Eso nos daría menos tiempo para advertir la falla y obviamente menos tiempo para intervenir el activo. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Que vamos a inspeccionar mensualmente o semanalmente o diariamente para estar bien anticipado? Bueno, no. Lo que significa esto es que tenemos que ajustar nuestro intervalo de inspección a nuestras capacidades de mantenimiento y a las necesidades del activo, que tienen que involucrarse muchos factores como la seguridad, la criticidad, la mantenibilidad, el costo del mantenimiento, lo difícil que sea la planificación. Todo eso entra en juego a la hora de establecer un intervalo de inspección. Si tenemos un equipo que es muy crítico y tiene una muy baja mantenibilidad, entonces tenemos que hacer nuestras inspecciones más frecuentes de manera de advertir los problemas más tempranos y tener un intervalo PF suficiente para lograr una planificación exitosa. El intervalo PF depende entonces de las expectativas. ¿Qué tan crítico es el equipo? ¿Qué tan crítico es para la seguridad, para el ambiente? Una falla en este sistema involucra un riesgo importante para la seguridad del personal, de las máquinas, del ambiente, de la industria en general. Si es así, tendremos que ser más cuidadosos estableciendo esas frecuencias de inspección y estableciendo también los límites que van a determinar el valor P. Se involucra también aquí el costo del mantenimiento. ¿Qué tanto cuesta hacer mantenimiento en ese equipo? Incluyendo la mantenibilidad. Los efectos sobre la calidad del producto. Si una falla involucra afectación a la calidad y eso afecta los compromisos que se tengan con clientes, bueno, entonces también tenemos que ajustar nuestras frecuencias de inspección y nuestro intervalo PF a esa situación. La producción obviamente tiene que ser considerada, muchas veces es el primer criterio a considerar, pero ya vemos que la seguridad y los costos también tienen que priorizarse en este sentido. A la hora de hacer un análisis de criticidad no solamente se busca la afectación de la producción, sino también se prioriza la afectación a la seguridad y el efecto también económico que tiene esa falla. Entonces el punto P y el punto F van a depender de las expectativas y del contexto operacional en el que estemos manejándonos con ese activo. ¿Un punto P qué es? Entonces es un punto caliente, por ejemplo, en una inspección termográfica. ¿Qué tan caliente? Bueno, dependiendo de la criticidad de este sistema, nosotros podemos definir nuestro límite permisible basado en estándares, basado en criticidad. Un punto P puede ser el incremento de ruido ultrasónico, puede ser la aparición o el incremento de partículas de desgaste en un aceite lubricante fuera de un cierto límite establecido, puede ser la disminución de espesor dentro de un límite en una tubería, puede ser un nivel de fuga, aceptable o no. Esos pueden ser los criterios para establecer un punto P. El punto F no es como les había aclarado al principio, no es cuando la máquina explotó, cuando apareció el humo o el fuego. ¿No? El punto F también tiene que ser definido proactivamente. ¿Qué es el punto F? Bueno, cuando se llega a una temperatura que si bien se considera alta, todavía no es dañina para el equipo. Tenemos que trabajar en función de proteger el sistema. Los sistemas de inspección, las metodologías de inspección, no son para encontrar o determinar cuando un equipo va a fallar, son para proteger el equipo, precisamente, para proteger el equipo y proteger su entorno. Bien. El punto F puede ser asociado con producción, a considerarse un bajo flujo, una baja presión, o asociado con desempeño mecánico, por ejemplo, una alta vibración que pueda afectar componentes de la máquina o incluso a los operadores o la seguridad ambiental. Entonces, para eso tenemos que tener una clara definición de lo que es la función del activo, para qué ese activo está en operación, para qué fue adquirido, eso considerando sus funciones primarias, pero también definir el entorno operativo considerando las funciones secundarias. Entonces tenemos que tener muy claro
y esto no es algo arbitrario, que se define de forma arbitraria, es parte del proceso MSC que determina cuáles son las funciones del activo, las funciones primarias y secundarias, se analizan los síntomas en el análisis de modos y efectos de falla, la detectabilidad de esos síntomas, las consecuencias de esos síntomas, y todo eso nos va a llevar a nosotros a establecer con claridad la definición del punto P y del punto F de manera proactiva.